Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 10 iniciaremos el bloque de Estado peruano. Hoy iniciaremos con el tema de Estado peruano como introducción a lo que vamos a ir viendo en cada semana, que es en función de cada poder del Estado. En el caso del tema de Estado peruano, vamos a aprender algunos términos que se relacionan con las características de nuestro país. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa Estado, porque muchos solemos confundir el término Estado con país, nación, territorio, y no son términos iguales. El Estado es el conjunto de los fenómenos sociales que se dan en una determinada comunidad humana. Es decir, no hablamos de algo netamente físico para definir como un espacio, territorio o algo similar a ello. ¿Por qué Estado no es igual que país? Es lo primero que nos genera duda al hablar de fenómenos sociales. Y el ejemplo más sonado podría ser Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde dentro de sí encontramos varios estados. Y la independencia de sus estados no solamente se da por territorio, sino más que todo en el plano legal. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada uno de los estados del país de Estados Unidos presenta leyes distintas, rigiéndose en una constitución macro. Por eso es que a veces en algún estado hay pena de muerte y en el otro no. También le pasa esto a Brasil o en partes de algunos países de Europa. ¿Por qué Estado no es igual a territorio? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado el tema del Estado Islámico. Un grupo terrorista, pero a la vez es un grupo de gobierno. Entonces, ¿cómo funciona eso? En las zonas de Asia hay conflictos por territorios. Lamentablemente, Europa, cuando colonizó partes de Asia, unió los lugares no como se quería por cultura o religión, sino más que todo por el beneficio administrativo y de negocio que ellos querían. Al final, dentro de un país islámico tenemos, o mejor dicho, en un país asiático tenemos parte islámica y parte judía. Hay un enfrentamiento entre ellos y lo que genera al final una inadecuada administración de gobierno, tanto por gobernantes que ellos no aceptan, por problemas de guerrillas o de terrorismo, donde ciertos grupos se acreditan el poder, y el Estado Islámico es ello, un grupo aceptado por algunos territorios de dichos países, pero que para nosotros son de corte terrorista y también por la forma en la que tratan a su población. Entonces utilizan el término Estado no como un país, no como una unión democrática, sino más que todo como una fuerza de poder, y en este caso violentista. Estado, nosotros en el caso del Perú, sí unificamos los conceptos, porque para nosotros, en el Perú es un país, pero a la vez es un estado, porque nuestros departamentos no tienen autonomía de forma legal. Lo primero que tendríamos que analizar entonces sería cuáles son los elementos del estado que hacen que se llame así, y la diferencia rápida con estos tipos de elementos. Entonces, todo estado va a poseer una nación. Por eso que estado y nación no es lo mismo. ¿Por qué nación? En este caso serían las personas que se encuentran dentro de este estado. También poseemos un territorio, entonces, como ya hemos mencionado, no es lo mismo. Porque el territorio es el espacio, que en el caso del Perú es el espacio aéreo, el espacio del suelo y subsuelo, y el espacio marítimo. Por eso que nosotros tenemos las 3 fuerzas armadas. Tampoco es lo mismo que gobierno. Muchos dicen, ay, el Estado es corrupto.
Bueno, si lo quieres hablar en toda la población, estaría bien tu acepción, pero no es tanto así. Es el gobierno el que podrías darle el término de corrupto de repente a la nación, porque el gobierno es el grupo de la nación que representa el poder político, es decir, representa a la nación, no es todo el Estado, nosotros somos también el Estado. Dentro de los elementos encontramos la organización jurídica, que estaríamos hablando de la ley, y la máxima ley de un Estado democrático, en este caso es la Constitución, que en este caso es del año 93. Y nos faltaría, no lo menos importante, sino el tema de la soberanía, que es el poder que ejerce la nación sobre el territorio. Nadie puede mandar en nuestro territorio que no sea nuestra misma nación y encabezada por nuestro gobierno. Entonces ya estamos entendiendo los elementos, la diferencia de los términos, y ahora hablaremos un poco sobre las características de nuestro Estado peruano. Nos tenemos en ayuda de la separata en un mapa y vamos a expresar algunos de los términos que están allí. Como primera característica tenemos el decir que el Perú es una república. ¿Por qué somos una república? Muy sencillo, porque según la administración de poder o de gobierno, un país puede ser una monarquía o puede ser una república. En el caso de las monarquías, son gobernados por un rey, monarca, o persona que ha recibido el poder por herencia. En la república es por una persona libre, que generalmente es un presidente, y que ha sido producto de elecciones o por imposición nacional, pero que no es por herencia, no es que su padre haya sido gobernante y luego es él. En el caso del Perú, nosotros somos regidos por un gobernante y le decimos república democrática porque existen dos tipos de república: la república democrática y la república autoritaria o dictatorial. Democrática es producto de las elecciones y dictatorial por la imposición de una persona que fue elegida por elecciones o que simplemente ejerció su poder de fuerzas armadas o de algún otro tipo. Como nosotros tenemos un presidente por elecciones, entonces seríamos república democrática. 3. Tenemos el ser una república social. ¿Qué significa social? Que estamos en función de las personas y la nación. No es social porque tenga gente, sino porque es para beneficio de las personas. Luego sabemos también que somos una república independiente. ¿Qué significa independiente? Que nosotros no tenemos o no somos administrados por soberanía por otro país. ¿Por qué decimos que somos independientes? Porque existen países dependientes, por ejemplo, como Guyana Francesa, que es administrado por el presidente de Francia, países independientes como el Perú, que tienen soberanía plena, o países libre asociados, donde económicamente le pertenecen a otro país, como en el caso de Puerto Rico con Estados Unidos. Nosotros somos independientes. Decimos además que somos soberanos porque el poder está en nuestro propio gobierno y en nuestro mismo territorio. Ese es en el caso del Perú como república. Si hablamos del Perú como Estado, se dice que el Estado es uno e indivisible. ¿Qué significa eso? Que el Perú no tiene estados dentro de sí, es decir, no está dividido por estados o por autonomía legal, es decir, todos los departamentos se rigen por la misma constitución y por las mismas leyes. Pero, si bien aunque no es indivisible el Estado, goza de 3 poderes que ayudan a hacer más sostenible la democracia. Y estos poderes son el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
¿Qué otras cosas podemos decir de repente en el caso del Estado peruano como características? Que tenemos obviamente una constitución, que nuestra capital es Lima, metropolitana, no todo el departamento, es la capital, pero si nos preguntan por la capital histórica, en este caso sería Cusco, la ciudad del Cusco, no todo el departamento tampoco. Cuando hablamos de los símbolos patrios, ya lo habíamos aclarado en una clase anterior, cuando hablábamos de repente de los derechos ciudadanos y los deberes ciudadanos, hablábamos de los símbolos patrios como la bandera, el escudo y el himno, y decíamos que el escarapel es solo un símbolo de identificación. Como ciudadanos o como nación, tenemos nosotros la protección directa de todo el Estado, y el Estado nos va a proteger ¿en qué temas? En temas de derechos humanos, en temas de soberanía y paz y tranquilidad, en temas de amenazas contra nuestra seguridad, y allí podríamos hablar de repente si de verdad el Perú está logrando dar todo eso, en temas de bienestar y en temas de protección fronteriza o de las fronteras. Luego, ya que hemos tocado los elementos del Estado, vamos a hablar algunos puntos vinculados con estos elementos del Estado. En el caso de nación, decíamos que la nación somos todas las personas. ¿Quiénes tienen nacionalidad peruana? En una época cuando hicimos el tema de ciudadanía, hablábamos un poco del tema de la nacionalidad. Ahora vamos a refrescar ya cosas más directas. ¿Cuándo eres peruano? Entonces, pueden ver tres opciones. Cuando eres peruano por nacimiento, cuando eres peruano por opción o por naturalización. Cuando eres por opción, cuando tienes un esposo o esposa peruana, es decir, por matrimonio, o cuando tienes padres peruanos, es decir, al final tú decides si quieres o no ser peruano. Por naturalización, cuando eres extranjero y has residido en el Perú un tiempo prudente según lo que manda la Constitución y las leyes, o también por honor. ¿Se acuerdan el caso de el hombre que ayudó a una familia en Francia, un extranjero, un inmigrante africano que subió a las paredes para evitar que el niño cayera? El presidente le dio por honor la nacionalidad francesa y por nacimiento, obviamente, porque has nacido en el territorio peruano o porque tus padres son peruanos y te han inscrito antes de los 8 años. Los pródigos también son considerados peruanos, o las personas, mejor dicho, que no tienen, son niños y no se sabe quiénes son sus padres, se les considera dentro de los peruanos por nacimiento. Sabemos además el tema del territorio, que es inalienable e inviolable, nadie puede ingresar a nuestro territorio, incluye la parte del mar, la parte aérea también, y haremos un apartado por algunos aspectos o términos que se relacionan con el Estado. El poder emana del pueblo, porque eso lo dice la democracia. Segundo, nadie puede adjudicarse el poder. Esto es por el tema de las Fuerzas Armadas, que muchas veces han hecho golpes de Estado. Si una persona de las Fuerzas Armadas ingresa al poder y otra persona desea sacarla de las Fuerzas Armadas, allí estaría permitido, pero ese es un mecanismo diferente. Y tampoco, por ejemplo, si no te gusta la autoridad que has elegido por democracia y tú lo quieres sacar por beneficio del pueblo, el golpe de Estado nunca es una medida de solución, porque el golpe de Estado es una medida antidemocrática. Cuando una persona se ha adjudicado el poder por sedición o rebelión, nosotros como nación no tenemos la obligación de acatar lo que esta persona diga. En otras palabras, no tenemos obediencia a un gobierno usurpador. ¿Y qué podemos hacer? La insurgencia. ¿Qué es la insurgencia? Oponernos a lo que dice esta autoridad que nosotros no hemos elegido o hasta retirarla del cargo.
Ellos estarían haciendo insurrección y nosotros insurgencia. Además, cada persona que tiene un cargo en el gobierno, no solamente el presidente es aquel que está libre de usurpación, sino que ninguna persona puede tomar el cargo, algún cargo sin autorización del presidente si es que los coloca o de una autoridad pública, y ninguno puede hacer golpe de estado de diversos tipos. En ese caso también se van a considerar nulos los actos de personas que tomen decisiones cuando no son sus cargos. Por ejemplo, si el presidente no está y la primera dama comienza a ejecutar funciones que no le competen, esos también son actos nulos que pueden ser susceptibles de un delito en el Estado. ¿Quién puede defendernos frente a los juicios? ¿Se acuerdan el tema de los juicios de La Haya? Nosotros tenemos un abogado del Estado. El abogado del Estado vendría a ser en este caso el procurador público. El procurador público va a ir a representar el Perú frente a los juicios internacionales, pero también vamos a encontrar un procurador público dentro de juicios particulares, porque nosotros somos parte del Estado y ellos estarían vinculando o viendo que se realice todo en función de los derechos humanos. Y cuando ya lo habíamos manifestado de todas maneras, no olvidar que estos juicios se van a hacer en función de los idiomas oficiales. Estos idiomas oficiales en el Perú no solamente es el castellano, sino quechua, aymara y todas las lenguas aborígenes, según manda la Constitución. Ahora, en el caso de la estructura del Estado peruano, nosotros debemos saber que hay niveles de gobierno. Estos niveles de gobierno se van a dar en el plano central o nacional, en el aparato regional y en el aparato local. Cuando hablamos del plano nacional estaríamos hablando de los poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo sería en este caso el presidente de la República más el Consejo de Ministros. Poder legislativo recae en el órgano del Congreso con los 130 congresistas y el Poder Judicial en las respectivas cortes y juzgados encabezados por la Corte Suprema. Dentro del aparato del Poder Ejecutivo vamos a encontrar la administración regional, que estaríamos hablando allí del gobierno regional, donde está el gobernador regional y los consejeros regionales. Y si hablamos en el plano local, estaríamos encontrando el gobierno local con el alcalde y sus regidores. Además, dentro del mismo rango de los poderes del Estado encontramos los órganos constitucionales autónomos, las OCAs. Estos órganos constitucionales autónomos no son un poder, pero van a tener el mismo peso como si encontráramos nosotros en el nivel nacional. Tenemos órganos constitucionales autónomos jurídicos, electorales y económicos. Y por último, sabemos que este nivel de gobierno se da respetando el concepto de democracia, donde el país y el Estado va a defender el poder y la soberanía del pueblo en la toma de decisiones. También el concepto de que somos un Estado de Derecho. Se llama Estado de Derecho porque nuestro gobierno respeta los derechos humanos y se basa en las normas y leyes encabezadas por la Constitución. Y casi siempre cuando hablamos de atentados contra el Estado de Derecho, hablamos de todos los actos que infringen la ley, de los temas o problemas de convivencia, como eran la discriminación, la corrupción y la delincuencia en sí, y todo acto de violencia que trate de destruir la democracia o el Estado de Derecho en función de la nación y del gobierno. Luego, jóvenes, de haber concluido el tema y haber aprendido algunos términos y características del Estado peruano, vamos a resolver preguntas que nos van a permitir esclarecer algunas dudas.
Tenemos la primera pregunta en función de las características del Estado. En una clase de ciencia política, un catedrático sostiene: según nuestra Carta Magna vigente, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Además, con el objetivo de generar conflicto cognitivo en sus estudiantes, formula la siguiente pregunta con respecto al siguiente caso. Si un Estado no acepta la imposición de leyes que proceden de potencias extranjeras, ¿a cuál de sus principios esenciales hace alusión? Como sabemos, estamos vinculando los términos relacionados con la República, porque es lo que señala al inicio del catedrático. Entonces, sabemos que el Perú es descentralizado porque, a pesar de tener un Estado único, de todas maneras tiene niveles de gobierno, pero el tema de los niveles de gobierno no se relaciona con el concepto de si una empresa extranjera o una potencia extranjera quiere tomar decisiones allí. Sabemos que es republicana porque obviamente rige un presidente, pero ese no es el tema tocado, es decir, no están hablando de una usurpación de cargos, no están hablando de un golpe de Estado. Sabemos que es democrática porque el poder emana del pueblo y tampoco hablan de la vulneración de los derechos del pueblo como gobernantes. Sociales en beneficios del pueblo y tampoco dicen que está haciendo algo en contra del beneficio de cada población de la nación. En este caso nos damos cuenta que es independiente porque, como tiene soberanía absoluta sobre su territorio, no va a aceptar la imposición de leyes de otra potencia o país. En este caso entonces sería la letra C, independiente. 2. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los deberes del Estado peruano. ¿Qué tiene que hacer el Estado, o el Perú, en función del cuidado de nuestros derechos humanos y de nuestras libertades dentro del país? Tenemos en primer lugar, la Policía Nacional del Perú garantiza la soberanía frente a una intervención militar extranjera. Y en este caso sabemos que es falso porque el encargado de cuidar nuestro territorio es las Fuerzas Armadas cuando hablamos del orden externo. Pero si hablamos del orden interno estaríamos hablando de la Policía Nacional del Perú. Los representantes del Estado deben garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Y eso es correcto, debido a que lo principal en un territorio es hacer uso de los derechos humanos y las libertades del ser humano. Las autoridades promueven el bienestar general que se fundamenta en la justicia impulsando una política centralista. Eso es falso porque sabemos que nuestro país tiene que tener un desarrollo integral y además es descentralizado porque busca el beneficio de todos los habitantes de nuestra nación sin importar en qué parte del territorio se encuentra. El presidente confiere dar prioridad al tema de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado para lograr un país seguro, por supuesto porque sabemos que parte de los derechos o deberes del Estado es garantizar nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y paz frente a las posibles amenazas. Entonces tendríamos la primera como falso, enunciado falso, la segunda como enunciado verdadero, falso y verdadero, y nos quedaríamos con la letra D. 3. Aquí hablamos de los elementos del Estado y alguna definición o característica que se relacione con ello. Tenemos conjunto de individuos e instituciones que están a cargo de la administración y dirección del Estado. Hablamos entonces de administración o representación porque dice que están a cargo, sería entonces el gobierno. Capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo dentro de un territorio. El territorio no podría ser porque estaríamos haciendo una redundancia. La nación es el pueblo en general. Entonces, si hablamos nosotros de la capacidad, hablamos de la soberanía, que es la administración del poder. Personas que poseen vínculos comunes sería la nación. Y por último, el espacio dividido en suelo, subsuelo, marítimo o aéreo sería el territorio. Y nos quedaríamos con la letra B. 4. Con el objetivo de amedrentar al fiscal anticorrupción encargado de investigar a exfuncionarios del gobierno, un centenar de personas que tienen afinidad con los investigados rodean la sede del Ministerio Público generando disturbios. En este caso se puede evidenciar que actos de esta naturaleza conmueven a los fiscales en bienestar de los procesados, vulneran el debido proceso de dicho organismo del Estado, son manifestaciones comunes en un Estado dictatorial, agravian la libertad de defensa del procesado, son atentados graves contra el Estado de Derecho. Entonces lo que ellos están haciendo no es generar una huelga pacífica, sino amedrentando y obviamente generando actos de violencia. No va a ayudar nunca a los procesados, no estamos en un Estado dictatorial, no es tanto el debido proceso del organismo, sino que en general no pueden darse en ninguno de los episodios del país estas situaciones. También complicarían parte del tema
de los procesados, pero la idea es que el procesado pueda tener un debido proceso sin injerencia de algo externo. Y en este caso, como es un tema de delincuencia y atentado contra las leyes, estaría contra el Estado de Derecho, letra E. Bueno, jóvenes, hemos terminado el tema introductorio de Estado peruano y nos vemos la próxima semana para iniciar con los poderes del Estado.